Hola a todos, yo soy la doctora Patricia Gómez de diabetes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y acá lo que vamos a hablar en esta clase es un poco integrar todas las clases y principalmente hablar cómo debemos utilizar el manejo de la hiperglicemia en pacientes hospitalizados. La verdad que no es solo la hiperglicemia. Ya nosotros no solamente debemos hablar del manejo de la hiperglicemia, dado que es sumamente importante también la hipoglicemia. Tanto hiper como hipoglicemia muestran en todos los trabajos resultados adversos en pacientes hospitalizados, que incluye aumento de las complicaciones intrahospitalarias, aumento de la estadía hospitalaria, aumento del deterioro de la función renal, necesidades de rehospitalización, aumento de costo y eventualmente hasta aumento de la mortalidad. Hay otro concepto que se está hablando ahora que es tratar de disminuir también no solamente la hiper, sino que también la variabilidad glicémica. Entonces nos vamos enfocando, igual que la terapia ambulatoria, a un manejo individualizado de cada uno de nuestros pacientes. Y también tenemos bien claro que otro concepto que en forma ambulatoria se lleva mucho, que es el tiempo en rango. Es entonces que estas cuatro variables son las que vamos a tomar en cuenta para manejar nuestra disglicemia en el hospital. Principalmente ahora vamos a hablar un poco de la hiperglicemia. Y sabemos que la hiperglicemia genera desenlaces, que ya los comentamos, desfavorables para los pacientes que están, ya sea por una patología grave, intermedia o intensivo o no intensivo, y que genera deterioro. Y por lo tanto la hiperglicemia, el manejo de la hiperglicemia genera un rol importante para poder hacer la prevención de todos estos desenlaces desfavorables. Así también la hipoglicemia. Y es por eso que incluso estas variables son determinantes para poder evaluar la calidad de la atención hospitalaria en la mayoría de los hospitales, tanto a nivel nacional como internacional. Aquí en este dibujo podemos ver cómo la hiperglicemia asociada a otros factores como el estrés desencadenante, infeccioso, que son todas las cosas que nuestros pacientes hospitalizados tienen, pueden generar ya sea por disfunción endotelial, citoquinas inflamatorias y las complicaciones asociadas a todo esto. Entonces, si está claro que un paciente que ingresa a nuestro hospital, probablemente la hiperglicemia no va a ser el factor desencadenante como la causa de hospitalización, no es siempre, pero sabemos que si ya sea una causa infecciosa, traumática, etcétera, tiene hiperglicemia el paciente, claramente va a ir a un deterioro de los outcomes de la hospitalización y en forma ambulatoria. Partamos un poco con definiciones. ¿Cómo se define la hiperglicemia en el hospital? Como valores sobre 140 miligramos por decilitro. En esta hiperglicemia puede estar dada en el hospital por diferentes escenarios de diferentes pacientes. Tenemos a pacientes que tienen la diabetes y que son conocidos como el diagnóstico ya de diabetes, pacientes que no tenían conocimiento de que tenían diabetes y por lo tanto es una diabetes de reciente diagnóstico, y también pacientes que hacen hiperglicemia que no tienen diabetes, pero sí están relacionados principalmente a la hiperglicemia de estrés. Entonces, como número importante, quiero que se queden que la hiperglicemia en los pacientes hospitalizados es de aproximadamente un 40% y que solo un 20% corresponden a pacientes que ya tenían el diagnóstico de diabetes, es decir, el otro corresponde a pacientes que no sabían que tenían diabetes y la hiperglicemia de estrés. La presencia o la prevalencia de hiperglicemia también depende de la gravedad o las secciones diferentes que nosotros tenemos en nuestro hospital. Es, por ejemplo, que los pacientes críticos, o sea, que hay mayor gravedad, donde hay mayor descarga de estrés y de hormonas, de catecolaminas y probablemente también nutriciones, infusiones, etcétera, puede llegar hasta un 80% la hiperglicemia en este grupo de pacientes. Está claro que mientras mayor estrés, o especialmente las neuroquirúrgicas, las cardiológicas, el aumento de la prevalencia de la hiperglicemia es mucho mayor y por eso que está determinada también según la gravedad. ¿Cuál es la meta de glicemia en nuestro hospital, en los hospitales? En general se habla de una meta entre 140 y 180.
Hay publicaciones también un poco controversiales que nos hablan desde 110, 140, 110, 180, siendo súper amplio, pero la verdad que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo. Lo que sí sabemos es que la hiperglicemia sobre 180 es muy mala. El nivel inferior es donde hay un poquito más de controversia, dado que 140, 180 es una meta más bien de seguridad para la mayoría de las unidades críticas y no críticas. Sin embargo, el límite inferior de 110 pudiera ser adecuado en cierto grupo seleccionado de pacientes donde el beneficio del mayor control glicémico logre mejores outcomes. Ese grupo de pacientes pudiera ser en el grupo cardiovascular, en los grupos de prótesis e incluso en pacientes que tienen diabetes pero están bien controlados, o en el grupo paciente de que tienen hiperglicemia de estrés. En estos dos grupos de hiperglicemia de estrés y pacientes con diabetes bien controlada, que no están acostumbrados a tener hiperglicemia, probablemente el daño generado va a ser mucho mayor y es por eso que debemos tratar de ser un poco más estrictos. ¿Cuál es el problema? Que mientras más estricto podemos ser en el control glicémico, más riesgo tenemos de hipoglicemia y por lo tanto también deterioro de otras variables, de otros outcomes a nivel intrahospitalario. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera se trata de difundir? Que las metas en general son controversiales, que lo ideal para todos los pacientes es 140, 180, que debemos individualizar eventualmente las metas, que podría ser diferente por los cuidados que están las enfermeras y por todo el riesgo en pacientes críticos y no críticos, que debemos evaluar bien al tipo de paciente, ya sea por hiperglicemia de estrés o diabetes bien controlada, que depende mucho del control previo. Si la hemoglobina glicada es alta, probablemente somos más permisivos en la glicemia y lo ideal es mantener el mejor control posible, pero sin hipoglicemia. Entonces, ¿cómo manejamos esta hiperglicemia que ya vimos que se define como más de 140 y que debemos tratar en la mayoría de los pacientes entre 140 y 180? Antes de partir con el tratamiento, quiero mostrarles cómo es la secreción normal de insulina por comida. Nosotros tenemos una secreción de insulina que la podemos caracterizar como basal, que es la que permite una inhibición de la neoglucogénesis hepática y la que nos permite regular las glicemias en los periodos de ayuno o interprandiales. Esta secreción de insulina normalmente aumenta para ayudar a la metabolización de cada una de nuestras principales comidas. Aquí tenemos 3 grandes expuestas y por lo tanto nosotros tenemos una secreción basal de insulina y esta secreción aumenta ya sea en concomitancia con las comidas. ¿Cuáles son los dos tratamientos principales? Tenemos un tratamiento de insulina, pero también tenemos un tratamiento con antidiabéticos orales no insulina, ¿ya? O más bien hipoglicemiantes no insulínicos, más que orales. También para seguir un poco las definiciones es importante. Entonces yo ya les nombré lo que significaba esta insulina basal. La insulina basal es una insulina de acción lenta, constante, para mantener este equilibrio de la neoglucogénesis hepática. Y tenemos varios fármacos disponibles en el país que se tratan de hacer un símil de estas insulinas basales, como son las insulinas de acción intermedia humana como la NPH, o insulina lenta que puede ser glargina, U100, U300, Detemir y la insulina Tresiba. Las insulinas correccionales son las insulinas que nosotros utilizamos, que se administran antes de la comida, que tiene el fin de corregir o de que podamos estar en las mejores condiciones de nuestra glicemia posible a llegar a nuestra meta antes de que tengamos nuestro aporte alimenticio. Esas son las insulinas de acción regular, como la insulina cristalina, también conocida en las humanas, o las insulinas rápidas o ultra rápidas, que son de análogas como las párticas, glucina y lispro. Entonces, siempre vamos a hablar en esta clase de insulinas basal correccional. Pero existe otro método de entrega, que es la insulina en bolo o la insulina prandial. Es decir, que es la insulina que no solamente corrige para que nosotros no tengamos una elevación después de comer, sino que también se da para que podamos metabolizar la comida. Y eso es lo que nosotros le decimos el bolo o la nutrición o la insulina prandial. Pero lo principal era basal correccional. ¿Pero por qué le nombro el bolo?
porque hace muchos años se trató de que se comparó la insulina solo correccional, o sea, ir detrás, ¿no es cierto? O sea, el paciente tenía la glicemia alta, nosotros la tratábamos y le bajábamos, subía el azúcar y nosotros la bajábamos. Y se trató de comparar con un patrón de entrega de insulina que se llamaba basal bolo corrección, o sea, donde dábamos esta insulina basal, donde dábamos esta insulina prandial para metabolizar la comida y donde además le dábamos una insulina de corrección. Y claramente se vio que comparar insulina basal bolo corrección más esta insulina solo de corrección, claramente era mejor. Se lograba un mejor control metabólico, mucho más rápido también. Entonces, se preconizó mucho tiempo de que la entrega de insulina basal bolo debería ser la forma de entregar insulina en el hospital. Sin embargo, el sistema de basal bolo, después de muchos algoritmos y muchas publicaciones, se determinó que el riesgo de hipoglicemia era muy alto. Porque probablemente, ¿qué pasa en nuestros hospitales? Nuestros pacientes son muy heterogéneos. Los pacientes a veces tienen problemas gastrointestinales. Los pacientes a veces no comen. Los pacientes tienen procedimientos, los dejan en ayunas. Los pacientes a veces no tenemos una buena correlación de la entrega del alimento con el bolo de la insulina. Entonces, el riesgo de colocar un bolo era muy alto. Y más todavía los pacientes que están un poco inestables, donde la comida es irregular. Entonces, lo que se trató de generar era que en vez del basal bolo corrección, solo hiciéramos basal más corrección. Una manera más segura de generar un control glicémico adecuado sin hipoglicemia. Y se mostró que entre estos dos entregas de insulina era más bien muy similar el control glicémico obtenido era muy similar y los outcomes intrahospitalarios también. Entonces, actualmente, perdón, la Asociación Americana de Diabetes determina y recomienda que se debe realizar una prueba de hemoglobina glicosilada a todos los pacientes que hagan hiperglicemia en el hospital, o sea, más de 140 miligramos por decilitro en forma aleatoria. O se puede no hacer esto si el paciente conocido tiene diabetes, tiene una hemoglobina glicada reciente, pero los algoritmos deberían decir, todo paciente con hiperglicemia más de 140 se le debe tomar una hemoglobina glicada. Y de posterior a eso, deberían existir en cada hospitalización protocolos ya sea de papel, móviles, de tecnología, que nos permita hacer el manejo adecuado tanto de esta entrega de basales o de correcciones, pero debería siempre implementarse protocolos y no quedar al ojo de los tratantes. Idealmente, que el manejo debe ser hecho por personas especialistas en diabetes. El problema es que no somos tantos y por lo tanto yo considero que el manejo de la hiperglicemia debe ser por las enfermeras y por el manejo del tratante de medicina interna o algún otro que debería ser otra especialidad entusiasta, ¿ya? Y por supuesto, todo paciente que ingresa al hospital, nosotros debemos planificar cuál va a ser el tratamiento intrahospitalario, pero siempre debemos tener en mente cómo lo vamos a mandar de alta. Desde el primer día, eso es sumamente importante. ¿Cuál es la recomendación de entrega de insulina? Nos dice que la insulina basal o basal más corrección debería ser el tratamiento preferido para la mayoría de los pacientes que se encuentran en estado crítico o que tienen una ingesta deficiente o que no toman nada por vía oral. Por lo menos en mi hospital y en mi experiencia, la dificultad de entregar un bolo es muy alta. Por lo tanto, nosotros consideramos que para evitar las hipoglicemias, nosotros entregamos este sistema de basal más correcciones. En pocas oportunidades entregamos basal, prandial y corrección. Pero si lo entregamos siempre en diabéticos tipo 1. Perdón. Bueno, esto pasa cuando las grabaciones son cada año y uno se encuentra con resfrío, ya, así que discúlpenme. Lo que sí se recomienda o lo que se desaconseja es que no utilizar solo insulina de corrección. O sea, esto que teníamos de dejo insulina cristalina o ultra rápida cada 6 según la glicemia que tenga, eso no se hace. O sea, nosotros deberíamos darle
a los pacientes todos una insulina basal más corrección, no dejar una corrección. ¿Cuándo yo dejaría solo corrección? Cuando me ingresa un paciente en la cual yo no sé para dónde va, que probablemente hay un deterioro rápido, que van a ser intubados, que va a meterse al pabellón, que yo no sé qué va a pasar en las próximas 24 horas, probablemente le deje solo insulina de corrección. Pero posteriormente a eso, no más de 48 horas para dejarle un basal si realmente hace hiperglicemia. Entonces aquí tenemos un algoritmo muy sencillo en el cual a todo paciente sobre 140 se le debe tomar la hemoglobina glicada y posteriormente dejar entonces hemoglucotés. En este caso, si los pacientes tienen dos hemoglucotés o glicemias capilares más de 180, debemos entregarle inmediatamente basal más corrección. Si los pacientes tienen menos de 180, podríamos dejarles solamente correccionales, dado que pudiera ser una hiperglicemia de estrés o el paciente no sabemos a dónde va. Este algoritmo es lo que se recomienda. Sin embargo, nosotros actualmente estamos tratando de bajar nuestra meta y probablemente dejar, si el paciente tiene ya sobre 140, empezar a entregar una insulina basal desde ese momento. ¿En cuáles pacientes yo no me cuestiono y parto inmediatamente una insulina basal? En los pacientes que ya usaban insulina basal en la casa. O sea, en ese tipo de pacientes probablemente va a necesitar basal en el hospital, así que en ese paciente yo lo dejo inmediatamente. O si no usaba insulina, pero tiene un control metabólico, la hemoglobina glicosilada muy elevada, imposible que ande bien con solamente correccionales y lo más probable que necesite un basal más corrección. Cuando yo hablo de insulina correccional, usamos principalmente esto, donde el esquema no es igual para todos y lo diferenciamos por el peso o los pacientes de riesgo frágiles. Por ejemplo, damos menos insulina o empezamos a corregir sobre 180 a los pacientes que tienen falla renal, adultos mayores frágiles o pacientes muy delgados que probablemente sean sensibles a la insulina. Y damos cada vez insulina más resistente a los pacientes con normopeso o que tienen hiperglicemia o incluso, por ejemplo, están con corticoides. Este es la sugerencia para el manejo de la dosis de insulina basal. Aquí nosotros lo separamos entre el paciente que usaba insulina previamente o el que no tenía usada insulina previamente. El que es naive a insulina, o sea, no ha usado insulina basal previamente, yo debo darle entre 0,2 a 0,25 unidades por kilo día. Y esa va a ser la dosis que yo planifico de insulina basal, más el esquema de corrección que ya les mostré. En el caso que los pacientes tienen o usan insulina basal previa, la sugerencia era usar el 70% de la dosis del hogar. Pero ¿qué nos ha pasado con esto? Que esta sugerencia a nivel nacional creo que no sirve. Nosotros tenemos lamentablemente en atención primaria una sobreinsulinización y muchos pacientes, que yo estoy segura que también lo van a ver en la práctica, llegan con 70, 80, 90 unidades de insulina, más de 0,5 como se define sobrevasalización o más de hasta 1 por kilo. Entonces, si el paciente está sobreinsulinizado y yo le dejo el 70% de esa sobreinsulinización, igual lo voy a estar sobreinsulinizando. Entonces, yo siempre tengo que individualizarlo y probablemente termine con una terapia más relacionada acorde al peso que a la terapia que usaba previamente. Y aquí es la dosis que nosotros habitualmente usamos en el hospital, como es la insulina NPH, la glargina U100 o la glargina U300. Estas son algunas consideraciones, como por ejemplo que si el paciente va a necesitar ayuna, no es necesario suspender la basal, que eventualmente nosotros solo disminuimos la dosis, que no debemos colocar un suero glucosado en la noche anterior. Y aquí tenemos la situación de pacientes hospitalizados críticos. Yo quiero definir crítico grave. Este es el paciente que no puede comer, el paciente que está conectado a un ventilador, el paciente que o está con drogas vasoactivas, que eventualmente el aporte de insulina subcutánea no sea la más óptima porque están edematizados, mal perfundidos, con drogas vasoactivas. Entonces, ese es el paciente crítico grave. ¿Cómo lo manejamos? Si el paciente tiene glicemias capilares más de 180, inmediatamente o dos controles sucesivos después de estar menos de 180, pero empieza a tener más de 180, debemos sí o sí partir big de insulina. Yo entiendo que tal vez genera más trabajo la big de insulina, requiere una infusión, requiere mayor protección, requiere que por cada hora le tomemos glicemias capilares y hagamos modificación según un algoritmo. Genera más trabajo,
a enfermería, a los médicos, que tienen que estar preparados en un paciente crítico grave de ponerlos en prono, intubados, de mirarle la presión, de la frecuencia, el marcapaso, de la diálisis, toda esa cosa. Sé que es más difícil, pero es mucho más fácil de manejar. La Big de insulina, la insulina que se coloca en la infusión es una insulina cristalina endovenosa, que tiene, luego de la suspensión de ese aporte, a la hora ya no tenemos insulina. Entonces lo que generamos con esta insulina en Big es una especie de insulina basal, pero modificable muy rápidamente. O sea, cuando nosotros entregamos subcutáneo, esa dosis ya se entregó y no la modificamos. Pero si nosotros lo hacemos a través de infusión endovenosa, yo puedo ir subiendo la dosis cada hora o bajando o suspendiendo la dosis. Por lo tanto, es una insulina basal rápidamente y que va en compañía de lo grave que están los pacientes y lo modificables que son estos pacientes. Nos vamos a ir al otro lado. Ya vimos cómo era la terapia insulina, tanto paciente crítico como no crítico, y ahora vamos a ver si existen opciones de manejar en la terapia no insulínica. Y aquí hay varias cosas y sugerencias. Por ejemplo, la metformina, la verdad que se trataba de evitar su uso. Sin embargo, eventualmente yo podría usarla en pacientes que tienen hospitalizaciones transitorias, que están en rehabilitación, que no tienen planificado ni cirugía, ni procedimientos, ni eventualmente falla renal, ni frágiles, eventualmente la metformina yo podría utilizarla en el hospital. Las sulfonilurias o los secretagoguas en general, la verdad que yo recomiendo no usar. El riesgo de hipoglicemia ya vimos que es muy alto y sabemos que es una determinante de mal pronóstico el tener hipoglicemias, especialmente las sulfonilureas que dan en el consultorio, como son las de larga duración, como la glibenclamida. Así que la verdad es que no deberíamos usar. Los inhibidores de BP4, fíjense que están recomendados en el manejo de la hiperglicemia intrahospitalaria. Sin embargo, sabemos que no son potentes en forma ambulatoria, tampoco lo van a ser potentes en la parte hospitalaria. Entonces, ¿cuándo está indicado el uso de los inhibidores de BP4? Cuando tenemos hiperglicemias leves o en concomitancia, ya sea en monoterapia o en concomitancia con insulinas basales, para eventualmente disminuir la dosis de insulinas de corrección, bajarle la dosis, evitar hipoglicemia. En ese caso podríamos tal vez utilizarlo fácilmente, pero no vamos a esperar que un inhibidor de PP4 me baje una glicemia de 300. Los análogos del receptor de GLP-1, la verdad que es más bien controversial. Sabemos que tienen beneficio cardiovascular, sabemos que tienen beneficio renal también. Sin embargo, producen muchos efectos secundarios como los gastrointestinales. Entonces, en pacientes intrahospitalarios, para generarles o adicionarles náuseas, vómitos, distensión abdominal, la verdad que es difícil. Yo no lo agregaría. Y más encima, deben ser titulados porque su acción depende de la dosis, son dosis dependientes. Por lo tanto, creo que es un manejo difícil y si tengo otras opciones, preferiría otras opciones. Con respecto a los SGLT2, creo que también es un poco controversial. Sin embargo, si esta clase le hiciera un cardiólogo, probablemente diría que lo partamos al tiro. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que evaluar tanto el riesgo como el beneficio. Los SGLT2 generan beneficio cardiovascular y renal, y este beneficio, mientras precoz sea, es mejor. O sea, eso lo tenemos claro. El problema es que también tenemos que evaluar si al dejarlo podemos generar algunos efectos adversos no deseados, podemos generar cetocidosis euglicémica. Entonces, si lo vamos a dejar por el beneficio que tiene en forma precoz su uso, debemos tener muy bien claro y ir sospechando en forma precoz los efectos adversos que estos fármacos pueden generar. Aquí es un algoritmo que salió publicado el año 2017 y después fue republicado después de la pandemia. Y aquí sugieren el manejo para las hiperglicemias leves y que no usaba en pacientes insulina, considerar, por ejemplo, el uso de los inhibidores de PP4. El uso, cuando las glicemias están sobre 200, pero no tan altas, sobre 300, uno eventualmente utiliza la insulina basal en la dosis que les acabo de comentar, entre 0,2 y 0,25 por kilo. Aquí dice 0,3. Yo creo que 0,3 me tiraría cuando doy un paciente muy resistente, con obesidad o que usa corticoides. Y cuando la glicemia es muy, muy alta, eventualmente aquí se podría dar un cálculo de insulina basal más unas insulinas prandiales más la correccional.
como para ir dejando algunos puntos finales, como el uso de tecnología en pacientes hospitalizados. Tenemos un monitoreo de glucosa en tiempo real que está aprobado por la FDA, que nosotros no tenemos posibilidad de utilizar, que es como en vez de colocarlo como un catéter venoso central, donde monitoreamos la presión o la saturación, etcétera, aquí se mide la glicemia real. Eso todavía no está en Chile, ha tenido altos efectos adversos, hay datos insuficientes como para asegurarnos el uso. Lo que sí hay, y cada vez más frecuente se van a encontrar, es el uso del monitoreo continuo de glucosa de mediciones intersticiales. En Chile tenemos el Freestyle Libre, no tenemos el Dexcom, que son los aprobados a nivel de hospitalizado. Tenemos algunos de Medtronic y ustedes probablemente lo van a ver mucho en el manejo ambulatorio. Entonces, ¿qué hacemos cuando estos pacientes que usan a nivel ambulatorio lo usan en el hospital? ¿Qué es lo que se nos recomienda a la sociedad americana? ¿Y qué es lo que hemos visto nosotros también y que utilizamos? Que cuando si el paciente utiliza un monitoreo continuo de glucosa, podemos seguir utilizando este durante la hospitalización. Nos va a traer muchísimos beneficios. Vamos a tener mucho más información de cómo poder manejar este grupo de pacientes. Sin embargo, debemos hacer mediciones confirmatorias de glucosa con glicemia capilar. Sabemos que las mediciones intersticiales de estos aparatos son intersticiales y por lo tanto, si el paciente está mal perfundido, con drogas, volemizado, edematoso, probablemente no van a ser tan precisas o va a disminuir la precisión de esas mediciones. Así que siempre debemos mantenerlo, pero hacer el control concomitante con glicemias capilares. Y por lo tanto, siempre tener un protocolo institucional como sugerencia. Y por otro lado, si el paciente tiene sistemas automatizados de administración de insulina, como son las bombas de insulina asociadas a un monitoreo continuo, lo ideal es que debemos continuar con este aparato en la hospitalización, porque está claro que el mantener esto nos va a ayudar a tener un mejor control. Sin embargo, la mayoría de los médicos no especialistas en diabetes, enfermería o TENS no saben manejar estas bombas. Por lo tanto, debemos generar protocolos para poder que nosotros seamos llamados y poder generar cómo son las sugerencias de este manejo. Algunas otras situaciones especiales, por ejemplo, los corticoides. Los corticoides producen hiperglicemia, pero también la hiperglicemia va muy relacionada al tipo de corticoides que es. Tenemos corticoides de larga acción y que duran hartos y que son más glucocorticoides, como la dexametasona. O tenemos corticoides que tienen corta acción y que no son tan glucocorticoides como la hidrocortisona. Y también tenemos intermedio como la prednisona. Entonces, lo primero cuando nosotros nos hemos enfrentado a pacientes que tienen corticoides, ya sea con diabetes o sin diabetes, con hiperglicemia o sin hiperglicemia, es primero la detección. O sea, debemos dejarle, aunque no haga hiperglicemia, si usa corticoides, debemos hacerle control de glicemia capilar para detectar a tiempo la hiperglicemia. Y a partir de eso, tratar de dejar la mejor insulina dependiendo de cómo es el comportamiento de la hiperglicemia. La prednisona, por ejemplo, produce mucha hiperglicemia vespertina, solo vespertina, y no produce hiperglicemia matinal la mayoría del tiempo. Entonces, una insulina análoga de larga acción no me va a servir. Aquí la mejor opción es la antigua y conocida NPH. La hidrocortisona entregada, a pesar de que tiene corta acción, pero entregada 3 veces al día, o la dexametasona, probablemente me va a generar una hiperglicemia permanente. Y ahí quizás preferiría en vez de NPH, tal vez un análogo, quizás una insulina glargina, un 100, donde me permita una modificación más rápida, pero más prolongada también su acción. Con respecto a alimentaciones enterales y parenterales, la verdad es que hay varias propuestas de entrega de insulinoterapia en este grupo de pacientes. Lo importante es que tratemos de entregar tanto la insulina basal, tratar de entregar la insulina prandial, dado que se está entregando enterales o parenterales, o sea, debemos cubrir ese aporte de hidrato de carbono más correcciones, y ahí haciendo ajustes. Y tener claro que las nutriciones parenterales, lo más probable es que más del 80% producen hiperglicemia, independientemente si el paciente tiene diabetes o no. Así que debemos estar siempre atentos con la prevención. Con respecto a la diabetes mellitus tipo 1, esta diabetes es muy de especialista. Lo que sí
Debemos dejar siempre claro, porque no siempre nos llaman las primeras 24 horas, que estos pacientes cuando llegan con una cetocidosis o de hospitalización, que es la principal causa, nunca, nunca, nunca debemos suspender la insulina basal. Puede que las glicemias estén muy normales o muy bajas, pero si está con una cetocidosis, antes debemos evaluar si tiene condiciones para hacer el traslape a una insulina subcutánea, pero nunca debemos dejarlo sin el aporte de insulina, ya sea subcutánea o endovenosa. Si el paciente usa bomba de insulina, que cada vez van a haber más probablemente con pacientes, debemos evaluar si la condición está estable o no para mantener la bomba o tal vez sacarla dado que está muy grave y comunicarnos inmediatamente con su tratante o con alguien de equipo de diabetes durante la hospitalización. Probablemente vamos a tener algunas dudas en el manejo de los casos clínicos, en la insulinoterapia, en la parte de complicaciones, así que yo estoy dispuesta y quedo bien atenta a las dudas que pudieran tener de esta clase. Saludos.